Hola, me llamo Alicia Olivacota y hoy vengo a presentar mi trabajo sobre los plásticos. Este es el índice donde tengo puestos todos los puntos que vamos a tratar en esta presentación, como lo básico, que son, por ejemplo, la definición de plástico, sus materias primas, cómo se obtiene, hasta cosas más complejas como los procesos de fabricación y los tipos que hay. Pues vamos a empezar por lo básico. ¿Qué son los plásticos? Los plásticos son materiales constituidos por polímeros. Los polímeros son moléculas más grandes constituidas por moléculas más pequeñas llamadas monómeros, que tienen unas propiedades de ser más resistentes y que tienen mejores cualidades en general. Los plásticos en particular tienen una propiedad muy característica, que es que son maleables, y esto hace que tengan gran variedad de usos en la sociedad, y por eso en el día a día podemos ver tantos productos que están hechos de plástico. Los plásticos están formados por unas materias primas, como todos los productos, y algunas de estas son la celulosa, el carbón, el gas natural, la sal y el petróleo, aunque el material o la materia prima más usada para los plásticos es el petróleo, que por eso está codiciado. ¿Y cómo se obtienen los plásticos? A partir de esas materias primas. Pues los plásticos se pueden obtener a partir de varios procesos: la polimeración, la policondensación o la granza de plásticos. La polimerización es un proceso por el cual los monómeros, de ahí viene la palabra, se juntan a nivel atómico, formando las láminas o un material más grande, juntándose y así formando el plástico. La policondensación es un proceso específico en el cual los monómeros se juntan a través de un proceso de condensación. Y la granza de plásticos es un tipo específico de reciclado de plásticos, que vamos a ver ahora qué es. Aquí dice: la granza es el producto de reciclar los plásticos usados, que a través de un proceso de máquinas y tratamientos se vuelve a transformar, convirtiendo el plástico usado en un material reutilizable. Aquí tenemos un diagrama para ver exactamente en qué consiste la granza y todos sus pasos, en el que, como podemos ver aquí, en el primer paso se coge todo el plástico usado y se extrae separándolos por su densidad. Luego se llevan a un centro de transferencia en el cual se vuelven a separar, se desgarran, se lavan, se las vuelven a llevar a otra planta donde se trituran, se separan electromagnéticamente y luego se vuelven a formar en granzas. Y de ahí viene el nombre. El estado en el que están esas moléculas de plástico se llama granceado. ¿Qué se puede conseguir con este granceado? Pues mediante distintos procesos de fabricación se pueden volver a formar nuevos productos de plástico con esos plásticos que teníamos antes usados. Y ahora vamos a ver las propiedades generales de los plásticos, antes de meternos en esos procesos de fabricación. Los plásticos en general tienen un bajo coste de producción, baja densidad, son impermeables, son aislantes acústicos y térmicos y son resistentes a la corrosión. Esto hace que sean unos materiales increíblemente útiles en todo tipo de sectores. Aquí podemos ver, por ejemplo, una olla que tiene unos mangos de plástico, es decir, aquí la propiedad que se utiliza es la de aislación térmica, en la que se puede ver, bueno, todo el mundo sabe que al coger una olla que está calentando comida está ardiendo, y por tanto es muy útil que tengan unos mangos de plástico para no quemarse. También vemos aquí unos paraguas de plástico que utilizan la propiedad de que sean impermeables. ¿Cuáles son las ventajas y las inconvenientes de los plásticos en el uso técnico? Pues hay muchísimas ventajas, que por ejemplo son muy ligeros debido a que tienen muy baja densidad, son materiales fácilmente moldeables y, repito, esta es una característica que hace que los plásticos sean seguramente el material más usado ahora mismo en todo el planeta. Eso facilita la obtención de productos complejos sin demasiado gasto de energía, y esto influye muchísimo en el comercio de petróleo y todo. Aquí en ventajas se marcan sobre todo las características que acabamos de mencionar, como que son aislantes, que son resistentes a la corrosión, que son muy versátiles, lo que comenté antes de que el plástico se puede utilizar en cualquier tipo de sector,
como en la agricultura o en la industria aeronáutica, pero también tiene unos inconvenientes, y es que la fabricación de plástico es increíblemente contaminante. De hecho, se puede decir que es la mayor o la causa más común de contaminación que tenemos en el planeta. Su porcentaje de volumen es elevado, lo que supone un problema de espacio, tanto en contenedores y en fábricas y en todos los lados donde se contiene. Hay un gran problema un gran inconveniente que nos lleva al primer inconveniente general, que es que son muy contaminantes. ¿Y por qué son tan contaminantes? Pues porque una vez han sido reciclados, muchos de ellos no se pueden utilizar para envasar productos de consumo humano, que es uno de los grandes usos que se les da al plástico. Y también se puede ver que existen gran cantidad de plásticos que no se pueden reciclar, es decir, hay una pequeña cantidad de plástico que se puede reciclar, y de los que se pueden reciclar, muchos no se pueden utilizar para el consumo humano. Esto hace que efectivamente el plástico sea un material altamente contaminante. Vale. Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de plásticos o cómo se clasifican. Los plásticos se pueden clasificar según la agrupación de sus moléculas, que hace que tengan distintas características que los hace útiles para distintos tipos de materiales o herramientas. Hay tres tipos: los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Como aquí podemos ver, aquí podemos apreciar la formación de las macromoléculas de los termoplásticos. Aquí se puede ver que son lineales o ramificadas, pero que siguen una cierta organización, es decir, que indica que puede ser fácil de modificar o de moldear. Como se organizan las macromoléculas de los termoestables, forman una red de malla cerrada. Esto quiere decir que es muy difícil alterar su forma y por tanto moldearlos. Luego están los elastómeros, que como podemos ver, las redes son más curvas, es decir, que permiten más movimiento. Y esto va a dar lugar a las siguientes características que vamos a ver ahora. Los termoplásticos. Las propiedades que tienen, en particular los termoplásticos, es que se deforman con el calor y se solidifican al enfriarse. Ahora vamos a ver por qué estas propiedades son tan importantes. Y pueden ser procesados varias veces, es decir, que son reciclables. Esto es una propiedad muy importante de los termoplásticos, porque van a ser la mayoría, o por no decir los únicos plásticos que se van a poder reciclar completamente o casi completamente. Estos son el PVC, el poliestireno, el polietileno, el metacrilato, teflón, cepal, nylon, etc. Y aquí podemos ver otro esquema de las moléculas, donde podemos apreciar otra vez por qué se causan esas propiedades en particular. Los termoestables. Las propiedades de los termoestables es que son plásticos más rígidos, son más resistentes a las temperaturas, pero también son más frágiles y no pueden reciclarse tan fácilmente. Los plásticos termoestables son se utilizan muchísimo, como por ejemplo el marco de los enchufes. Eso está hecho de un plástico termoestable. Estos plásticos son el poliuretano, las resinas fenólicas, la melamina, etc. Y aquí podemos ver otra vez las moléculas que tienen esa estructura tan cerrada que no permite movimiento. Y por último tenemos los elastómeros, que las propiedades de los elastómeros es que son muy elásticos, que no soportan bien el calor y que se degradan a temperaturas medias, pero no se pueden reciclar por calor. Los plásticos elastómeros son muy fáciles de reconocer porque, como ya he mencionado, tienen una gran elasticidad y en general se utilizan para gomas, neumáticos y todo ese tipo de materiales que podemos imaginarnos que tengan ese tipo de textura o resistencia, por así decirlo. Son el caucho natural, el caucho sintético, el neopreno, etc. Es decir, nos imaginamos los trajes de buceo de neopreno, los neumáticos, y vemos que efectivamente tienen esa cualidad de elasticidad o resistencia. Que no me deje pasar de diapositiva. Me encanta.
Bien, ahora vamos a ver este tipo de plásticos, que son los plásticos commodity, que ahora vamos a ver qué significan. Son aquellos plásticos que se fabrican y se usan en grandes cantidades, debido a su precio y a su versatilidad. Cuentan con unos símbolos para poder reconocerlos más fácilmente. Y estos códigos de identificación tienen muchísimos usos, pero uno de ellos es para reconocer estos plásticos, que son el polietileno de alta densidad, el polikloruro, polietileno de baja densidad, polipropileno, poliestireno, y que aunque no seas una persona que trabaja en este sector, puedes reconocer alguno de estos nombres. Polipropileno, te suenan porque son, como he dicho ahora, unos plásticos que son los que más se utilizan, y esto le da ese nombre, que es commodities. Commodities en inglés significa comodidad, es decir, son tan comunes que ya estamos acostumbrados a darlos por hecho y a asumir que existen en nuestra vida diaria, porque la verdad es que casi considerando el gran uso y de veces que usamos los plásticos en todos nuestros productos y etcétera, podemos asumir que los plásticos, o por lo menos eso, ya forman parte de nuestra vida. Aquí hay un pequeño esquema donde podemos ver los tipos de plásticos, que este es el PET, el HDPE, el PVC, el polietileno de baja densidad, polipropileno, poliestireno, y aquí vemos todas las propiedades que tienen. Por ejemplo, el PET, que el polietileno tereflaterato, que tiene el contacto alimentario, resistencia física, el contacto alimentario que ya hemos dicho que aunque se pueda reciclar, no se va a poder utilizar otra vez para consumo humano. Y todas estas propiedades que tienen cada una. Y lo que más me gustaría resaltar de este esquema son los usos comunes, para ver exactamente que es cierto que todos estos objetos son objetos que efectivamente se utilizan en nuestro día a día, casi a todas horas. Por ejemplo, el PET son bebidas, refrescos, agua, envases, el polietileno, bolsas para supermercado, bolsas para congelar, el PVC, envases, tuberías que lo hay literalmente por todo el mundo, prácticamente. El polietileno de baja densidad, que son películas, bolsas para basura, envases para laboratorios. Y aquí tenemos el polipropileno, bolsas para frituras, etc. Como podemos ver, son cosas absolutamente comunes de nuestro día a día. Me encanta. No se cae. Bueno. Y ahora vamos a ver los siguientes procesos de fabricación que he mencionado anteriormente. Si os acordáis, mencioné la granza y cómo podíamos obtener esos nuevos materiales a partir de plástico reciclado. Pues ahora vamos a ver exactamente cómo a partir de esas materias primas se obtiene todo este plástico y todas estas figuras o objetos que tenemos. Uno de estos procesos de fabricación es la extrusión. La extrusión es un proceso industrial mecánico en el que tenemos, como vemos aquí, una máquina que tiene una parte por la cual se introduce el material y, como podemos ver, está representado como bolitas, que podría significar que esas bolitas vienen de un proceso previo de granjeado. Es decir, que esto sería un plástico reciclado. Pero como vemos que este material entra por aquí y esta máquina, este tornillo, lo empuja hacia ese molde a través de todo esto donde se funde el material, porque por aquí el material entra siendo un material sólido, por aquí pasa y se funde, pasa por aquí, entra al molde, es decir, que se forma, por así decirlo, la figura que queremos darle a este plástico, y obtenemos el resultado final, que es un perfil. Entonces, para resumir, se puede decir que la extrusión es un proceso en el cual cogemos un plástico, lo introducimos a través de una máquina que lo funde, lo introduce en un molde a presión, se deja enfriar y por tanto se solidifica formando el perfil o la figura que queramos conseguir. Este proceso se utiliza sobre todo con termoplásticos, como por ejemplo para tubos de cualquier tipo.
Vamos a esperar a que se cargue la presentación. Estructura, siglo XXI. Bien. El siguiente proceso de fabricación, que es la inyección. El material plástico en forma de gránulos, es decir, aquí específicamente se puede decir que se introduce ya contando con un proceso previo de granceado para ver que efectivamente la granza de plásticos es un proceso muy utilizado. Y aquí podemos ver otro diagrama de esta máquina en el que se ve que por aquí se introduce el material plástico, se vuelve a introducir en esta zona similar en el proceso de extrusión, donde se calienta, se vuelve y ahora una especie de pistón o máquina lo empuja para meterlo en un molde ya prehecho. Y obtenemos ya esta figura que puede ser totalmente personalizable y que está el molde dentro de un módulo, como podemos ver. Específicamente el proceso de fabricación, de inyección, es básicamente el material entra, se funde, se inyecta a presión dentro de un módulo, se cierra la abertura por donde ha entrado, se deja enfriar y sale el material con la figura que queríamos. El siguiente proceso de fabricación, que es el moldeo por soplado. Es un proceso en el cual entran los plásticos, que en este caso son específicamente termoplásticos, entran aquí en el molde, se aprietan las paredes del módulo, apretando todo el plástico en esa zona, y se mete aire a presión. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que al entrar el aire va a empujar el material, el plástico, a las paredes del molde. Al dejar que se refrigere, se va a solidificar, dejando la forma de ese molde. Así es como se forman la mayoría, o por no decir todas, las botellas de plástico. Y podemos ver que se utilizan muchos termoplásticos distintos como el HDPE, el PP, el PETG, etc. El siguiente proceso de fabricación es el calandrado. Este proceso se utiliza láminas de plástico específicamente. Como podemos ver, tenemos aquí una extrusora, una máquina de la cual sale el material, que aquí no está en gránulos, aquí está puede estar en cualquier forma, pero en este caso en particular sale en forma de cilindro que pasa por unas ruedas sin dientes, unas ruedas lisas, que pasan por aquí por un tren en el que se laminan, por así decirlo, se aplanan, pasa otra vez por aquí por una pared en la que se regula el ancho para obtener la lámina del grosor que queramos, y aquí se corta. Es decir, podemos ver que pasa por aquí el plástico, por aquí se aplana, se hace el grosor que se quiera y ya se obtienen las láminas. Este proceso se utiliza sobre todo con termoplásticos o con elastómeros. El siguiente proceso de fabricación, que es la compresión o el moldeo por compresión. En este proceso tenemos un molde y un contramolde y tenemos un material plástico que entra dentro del molde. Al meter el contramolde en el molde, se aplasta el plástico haciendo que obtenga la forma del molde, la forma que queremos darle, y se le tiene que aplicar calor para que se funda completamente y para que pueda obtener esa forma que deseamos. Y luego se deja enfriar y obtenemos la pieza moldeada. Este proceso de fabricación se utiliza sobre todo con termoestables. Y como tenemos aquí, es el proceso que se utiliza para fabricar sobre todo como un ejemplo, el poliéster. Ya tenemos este proceso de fabricación que es la conformación por vacío. Y se podría decir que este proceso tiene relación con el proceso de calandrado que hemos visto anteriormente, porque aquí el material que tenemos para moldear se obtiene
en láminas, es decir, que se podría decir que a través de un proceso de calendrado se obtiene esa lámina y luego se pasa a un proceso de conformación por vacío, que vamos a ver qué es. En este proceso se introduce una lámina que aquí está representada como esta línea roja y estos vasos azules son el molde. Aquí tenemos unos infrarrojos que van a calentar el plástico haciendo que obtenga la forma del molde. Y después vamos a extraer la lámina obteniendo la pieza terminada. Así es como se crean la mayoría de envases, por ejemplo para huevos sobre todo, es la imagen que viene más rápidamente a la mente porque pues a forma tan peculiar. Y el siguiente proceso es el proceso de inmersión. Este proceso es una técnica en la cual se introduce el objeto o el molde en una bañera, por así decirlo, de ese material. Se deja mojar, el material tiene que estar líquido, tiene que estar en estado líquido o parecido, y al sacarlo se va a dejar que se seque, que se enfríe o lo que sea, y se va a quedar con esa forma. Aquí podemos ver un buen ejemplo en el que se ve claramente que se introducen unas pinzas, un alicate, en esta bañera de plástico líquido de color naranja y que se queda en ese molde, obteniendo esa forma. Y cuanto más caliente esté el molde, mayor será el grosor de la capa de gel, porque el plástico por sí mismo no se va a quedar con esa forma. Tiene que haber un calor para que se quede ahí en el molde. Y ya tenemos el último proceso de fabricación, que es el rotomoldeo. Este proceso consiste en una máquina peculiar, como podemos ver aquí, en el que tenemos un eje que va a girar en esta dirección, por así decirlo, horizontalmente, y luego tenemos otro eje superior que va a girar verticalmente. ¿Esto qué significa? Pues vamos a tener aquí el plástico en polvo, como podemos ver aquí, en el molde, vamos a cerrarlo y luego vamos a hacer que ambos ejes giren continuamente a muy alta velocidad. ¿Esto qué va a conseguir? Esto va a conseguir que el material, al ser calentado y al ser girado tan rápidamente, vaya a formar esa figura que le hemos dado con estos moldes. Y de ahí viene la palabra del proceso de fabricación, que es roto, de rotación, y moldeo, de moldear. Es decir, que gracias a unas rotaciones hemos conseguido formar o moldear un plástico. Y así es como se obtiene una figura totalmente redonda y hueca por dentro. Este proceso se utiliza sobre todo con termoplásticos como el PVC, el PP, el poliestireno, etc. Y también se utiliza con materiales termoestables, porque como podemos ver el plástico se introduce en polvo y el plástico termoestable es frágil, es decir, que es fácil convertirlo en polvo. Y se utilizan termoestables como el poliéster, las resinas de poliéster, etc. Bien, ahora vamos a retomar un punto que ha sido mencionado por toda la presentación, que es el reciclado de plásticos, o por así decirlo, que cómo de contaminantes son los plásticos y qué podemos hacer para evitarlo. Hay en la actualidad varios procesos de reciclado, ya que el problema de la contaminación por plásticos es uno de los mayores que tenemos en cuestiones de problemas medioambientales. Y uno de ellos, por ejemplo, es este que se llama reciclado mecánico. Este proceso consiste en la obtención de residuos plásticos no peligrosos que se desplazan y se separan descontaminando toda esa parte contaminada que haya, se tritura, luego se lava y se separa. Esto hace que podamos obtener, por ejemplo, de un material que tenga tanto plásticos termoestables y termoplásticos, que podamos separarlos para poder darle a cada uno el proceso de reciclaje que necesite. En este en particular se puede ver que se secan, se funden y se extrusionan, es decir, han utilizado el proceso de fabricación que mencionamos al principio, en el que se meten a presión en un molde. Y al meterlo en un molde,
se grancean y de ahí puede empaquetarse y puede pasar a distintas fábricas de plástico para volver a formar productos nuevos de plástico como moldes para perchas o literalmente cualquier cosa. Vamos a esperar a que se cargue la presentación. Aquí. Y aquí tenemos otro proceso de reciclación en el que podemos ver que sí se sigue utilizando la extrusión, pero hay una diferencia en la trituración, que en vez de triturarse con una trituradora o lo que sea, se hace con dos engranajes que se llaman molienda. Esto se puede conseguir, ¿esto qué hace? Bueno, pues esto consigue que tengamos una mezcla con materiales nuevos, que se pueda extrusionar y formar, como he dicho de nuevo y como es el objetivo de un proceso de reciclaje, formar nuevas piezas recicladas. Los plásticos en su mayoría no son biodegradables. ¿Esto qué quiere decir? Que se tienen que reciclar porque o más que se tienen que reciclar no se pueden dejar al aire libre porque tardan millones de años en degradarse y por tanto son altamente contaminantes, que ese es el problema que tienen. Y como ya hemos mencionado, solo algunos de ellos se pueden reciclar correctamente. Y los que se pueden reciclar hasta 6 o 7 veces. Y para consumo humano no se pueden reciclar siquiera, o sea que es un tema pues difícil. Y vamos a ver exactamente qué consecuencias tiene que el plástico sea un material tan contaminante. Ahora vamos a hablar sobre los problemas medioambientales que causa el plástico. Quizás la forma de contaminación del plástico más común que podemos percibir es la contaminación terrestre, ya que todo el mundo se puede imaginar esa imagen de una playa llena de neumáticos o envases o botellas de plástico tiradas por toda la arena. Y lo cierto es que el plástico o cualquier residuo que tiremos en cualquier ecosistema siempre va a ser dañino, pero el plástico también es incluso más dañino que un residuo normal y corriente, porque no es biodegradable, es decir, puede tardar hasta 1000 años en degradarse. Eso quiere decir que va a estar 1000 años contaminando y va a dejar unos efectos prácticamente irreversibles en el ecosistema. No solo eso, sino en el proceso o en los procesos de fabricación del plástico se liberan muchos gases tóxicos que también perjudican a la atmósfera y a la capa de ozono, que también contribuyen al calentamiento global y por tanto perjudican nuestro planeta. ¿Qué podemos hacer para reducir la fabricación o el uso de plástico y mantener nuestro planeta más a salvo? Pues, por ejemplo, podemos utilizar bolsas reciclables o reutilizables, ya que la base principal de las buenas prácticas para el uso responsable del plástico es en sí dejar de utilizar plástico, ya que al plástico se le dan muchos usos que podrían darse a otros materiales menos contaminantes o que se utilicen menos, por tanto reduciendo muchísimo el impacto medioambiental. También podríamos utilizar botellas o vasos reutilizables, que por ejemplo no tienen por qué ser de plástico, sino que pueden ser de vidrio. Otro ejemplo de esta metodología es el de usar cerillas en vez de mecheros, ya que la mayoría de mecheros se construyen con plástico. También, si la gente dejase de fumar, sería mejor incluso para el medio ambiente, ya que los gases no contaminarían tanto la atmósfera y no perjudicarían tanto no solo a la atmósfera, sino también a la capa de ozono. Y en fin. Y también, sobre todo, recalcar el hecho de que bajo ningún concepto debemos dejar un residuo de cualquier tipo y sobre todo menos de plástico
porque como ya he comentado antes, es un material biodegradable y por tanto va a tardar muchísimos años en degradarse y va a perjudicar muchísimo. Por ejemplo, desafortunadamente es común que la gente tire bolsas de plástico o envases o protectores de latas al mar, y eso no solo causa un daño para el medio ambiente en sí, pero también perjudica al ecosistema y a los seres vivos que habitan en esa zona, ya que esas bolsas o esos envoltorios pueden hacer que muchísimos animales mueran y al final, por una razón u otra, por la contaminación del agua o ya de por sí ahogándose con esos plásticos, estamos acabando con la fauna del mundo y por tanto estamos acabando con nosotros mismos. Así que para resumir se puede decir que no debemos dejar residuos en ningún tipo de ambiente o ecosistema y si se puede se debe reciclar todo y sobre todo el plástico. Y ya hemos llegado al fin de la presentación, así que espero que haya cubierto todos los puntos y que le haya gustado. Gracias.